Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy interesante. Vayan apuntando sus preguntas y observaciones, sobre todo para el debate posterior, que seguro que va a dar de sí. Bien, a continuación interviene la profesora Eva Sáenz Royo. Es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. También es doctora en Derecho por la misma universidad. Además, es investigadora en la Fundación Jiménez Abad. Y sus principales líneas de investigación giran en torno al federalismo y la democracia, sobre todo desde una perspectiva de derecho comparado. Cuando quieras, Eva, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a los organizadores y especialmente a Gabriel el haberme invitado a estas jornadas por dos razones. En primer lugar, bueno, una lúdica, y es que yo no conozco nada de Extremadura y no había estado nunca en Mérida, así que voy a aprovechar este puente para poder conocer esta tierra, que cuando a toda la gente que le he dicho que iba a Mérida me ha hablado maravillas de Mérida, o sea que la expectativa es alta. Y por otro lado también porque he visto que, bueno, que las jornadas han sido sobre todo jornadas transversales y eso me interesa especialmente porque muchas veces en la universidad vivimos como en burbujas aparte, estamos los de Derecho Constitucional, luego están los de Economía y entonces creo que en cuestiones como las que se están abordando en esta jornada y en esta mesa con el tema del sistema de financiación, creo que sería más necesario tener una perspectiva más global y más transversal, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo creo que la mesa de esta mañana era una mesa muy complementaria a la nuestra. Además, el orden de las intervenciones yo creo que está muy bien porque vamos a pasar de perspectiva de marcar más general. Mi perspectiva ha sido mucho más concreta que la vuestra, con lo cual me viene muy bien el marco general que habéis dado, porque yo me voy a centrar específicamente en cómo han funcionado en la práctica y cuáles son las principales críticas o los principales problemas que han ido saliendo. Voy a tratar de sintetizar de los instrumentos de redistribución y solidaridad en nuestro Estado autonómico. Bien, con los instrumentos autonómicos de redistribución y solidaridad, yo diría que pasa como con la factura de la luz. Es decir, que son difíciles de explicar porque son difíciles de entender. Entonces, dentro de esta dificultad voy a tratar de explicar lo mejor posible lo que yo entiendo de cómo funcionan esos instrumentos concretos de redistribución y de solidaridad en nuestro Estado autonómico. Bien, en todo Estado federal son imprescindibles instrumentos de redistribución y solidaridad. Otra cosa es cómo se hagan esos instrumentos de redistribución. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema de separación impositiva, se hace a través de las relaciones intergubernamentales, a través del poder de gasto. Y en otros sistemas, como es el sistema alemán, que es un sistema de unión, se hace a través de fondos específicos, mecanismos de cierre del sistema. Entonces, bueno, da igual cómo se haga, pero efectivamente en todos los estados federales hay fondos de redistribución. ¿Por qué? ¿Por qué son imprescindibles los fondos de redistribución? Pues porque existen desequilibrios territoriales, desequilibrios económicos dentro del territorio de un estado. Y esos desequilibrios económicos se dan no solamente porque se tiene una diferente capacidad de recaudación fiscal, sino, por lo que ha sido objeto esta jornada, porque las necesidades de gasto pueden ser diferentes. ¿Por qué pueden ser diferentes las necesidades de gasto? Pues, por ejemplo, por el problema demográfico, por el envejecimiento de la población, por la dispersión de la población, hace que efectivamente el coste de los servicios sea mayor. Por tanto, como digo, el desequilibrio económico se debe no solamente a la diferente capacidad de recaudación fiscal, sino también a las diferentes necesidades de gasto. En España, la Constitución española del 78 reconoció específicamente la necesidad del principio de solidaridad en términos generales, y lo ha dicho Gabriel, y reconoce específicamente un instrumento de aplicación de esa solidaridad, de esa redistribución. Y se reconoce en el artículo 158.2 de la Constitución. Dice, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Por tanto, aquí en la Constitución española, está siendo muy claro en el artículo 158.2, se reconoce un instrumento concreto para un fondo de compensación interterritorial estatal, porque se prevé que se reparta desde las Cortes Generales, con el objetivo de evitar esos desequilibrios económicos entre los territorios. Bien, yo en mi intervención voy a explicar muy brevemente cuál es el resultado a día de hoy de la aplicación de estos instrumentos de redistribución concretos, cuál ha sido la aplicación concreta, y voy a señalar los principales problemas que han ido además saliendo a lo largo de esta mañana y de esta tarde, los principales problemas que surgen con estos instrumentos de redistribución, y luego pues ya daré mi perspectiva y la posible solución de esos problemas desde mi perspectiva. Bien, en términos globales, en términos brutos, podríamos decir que la evolución del sistema de financiación autonómica ha provocado un aumento progresivo de los ingresos incondicionados y de la capacidad impositiva de las comunidades autónomas a través de la figura de los impuestos cedidos, fundamentalmente. La evolución ha ido progresivamente, ha aumentado esos ingresos incondicionados y la capacidad impositiva de las comunidades autónomas, y esto ha supuesto paralelamente una reducción, en términos brutos estoy hablando, de los recursos de redistribución. O sea, ha aumentado los recursos tributarios de las comunidades autónomas, la financiación incondicionada, mientras que los recursos de redistribución se han ido disminuyendo. Eso en términos brutos, porque evidentemente en términos relativos la importancia de los fondos de redistribución depende de cada comunidad autónoma. En concreto, según la liquidación del año 2019, es una liquidación que se ha hecho en este año 2021, en promedio los ingresos tributarios regionales, los ingresos incondicionados, la cesión que se ha hecho de los impuestos a las comunidades autónomas representan el 91,7% de la financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, el porcentaje en promedio de los fondos de redistribución es escaso, no llega al 10%. También, según la liquidación del año 2019, las transferencias a través de instrumentos de redistribución han alcanzado un importe de casi 19.000 millones de euros. Estos recursos provienen del Estado y, en parte, de las comunidades autónomas con mayor renta per cápita. ¿De qué comunidades autónomas estamos hablando? ¿De dónde proceden los fondos de redistribución? Por tanto, vienen del Estado, pero vienen también de las comunidades autónomas más ricas, que son Madrid, Cataluña y Baleares, que aportan en torno a 8.500 millones. En el otro lado de la balanza está Canarias, con mucha diferencia, donde más de la mitad de sus ingresos proceden de mecanismos de redistribución. Entonces, lo que vengo a decir es que en términos relativos, evidentemente, la importancia que tienen los mecanismos de redistribución es diferente en cada comunidad autónoma, aunque en términos brutos, digamos, la importancia de los ingresos que vienen por fondos de redistribución ha ido disminuyendo conforme se ha dado más capacidad impositiva a las comunidades autónomas. Ese sería el resultado de la aplicación de los instrumentos concretos de redistribución en nuestro Estado autonómico. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea la aplicación de estos instrumentos de redistribución? Yo básicamente he distinguido tres. En primer lugar, es algo que ha salido continuamente a lo largo de las jornadas, es la dificultad de llegar a un acuerdo respecto a cuáles han de ser los criterios de reparto. La Constitución española no prejuzga, no señala ningún criterio para hacer ese reparto en los instrumentos. Lo hemos visto en el artículo 158.2, no señala ningún criterio a la hora de tener en consideración el reparto de esos fondos por parte de las Cortes Generales. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas sí que fija una serie de criterios, pero los fija de una manera muy genérica, de manera que es el legislador ordinario el que tiene mucha capacidad de decisión a la hora de determinar
cuáles son los criterios que se van a primar. De hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido una gran capacidad de maniobra en esta materia y eso hace que a la hora de fijar esos criterios estén sometidos fundamentalmente a la negociación política. Esta mañana he oído que era como un juego de póker, efectivamente, porque tienen mucho margen de maniobra. ¿Cuál es la discusión? La discusión fundamentalmente es el concepto de población ajustada, es decir, se modifica la población real atendiendo a otros criterios como la dispersión poblacional o el envejecimiento. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que las comunidades autónomas que están más pobladas pues quieren que prime el criterio de la población frente a comunidades autónomas donde tenemos mayor dispersión poblacional o mayor índice de envejecimiento, en donde queremos que se prime más ese tipo de criterios a la hora de fijar las necesidades de gasto. Claro, esta mañana Ana Herrero comentaba pues, que la necesidad de mejorar los criterios a la hora de fijar los indicadores de esas necesidades de gasto. Pero quiero decir que se trata de un problema que desde mi punto de vista tiene difícil solución. Se trata de un problema que existe en todos los estados federales y en cada estado federal han decidido primar un criterio sobre otro, porque los intereses son contrapuestos. Bueno, por ejemplo, como solución a este problema se ha planteado por algún economista la creación de organismos de carácter independiente, como por ejemplo, bueno, en Canadá hay un organismo que se dedica a esto específicamente, que es un organismo fundamentalmente de carácter técnico. Pero bueno, habrá que partir del presupuesto de que esas personas que tienen un criterio fundamentalmente técnico son como seres angelicales que no tienen ningún tipo de interés personal, ni partidista, ni territorial a la hora de fijar los criterios. Como digo, esto es muy subjetivo y entonces creo que bueno, se trata de un problema, la fijación de las necesidades de gasto en el que no nos vamos a poner nunca de acuerdo porque cada uno tenemos intereses diferentes. Pero, como digo, es un problema que afecta a todos los estados federales y cada estado pues, bueno, decide primar un criterio sobre otro. Lo que es evidente, claro, yo procedo de Aragón, donde tenemos una dispersión poblacional, pues, como aquí en Extremadura, donde efectivamente cada vez que se va a modificar el sistema de financiación autonómica, la prensa aragonesa se vuelca absolutamente para que primen la dispersión poblacional y el envejecimiento a la hora de fijar los criterios de necesidades de gasto. Pero bueno, esto es una cosa recurrente que tenemos siempre. Ese sería el primer problema que, como digo, es de difícil resolución, ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser las necesidades de gasto. El segundo problema que ha surgido también esta mañana es el principio de ordinalidad. Este problema surge, porque yo hasta entonces no lo había oído hablar de él, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 2006 y incluye este llamado principio de ordinalidad que procede del derecho alemán. Y básicamente viene a significar que la aplicación de los instrumentos de solidaridad no puede, en ningún caso, alterar la posición de partida de las comunidades autónomas. Es decir, que la aplicación que después de que apliquemos los principios de solidaridad, lo que no puede ocurrir es que las comunidades autónomas que eran más ricas se conviertan en más pobres, que las comunidades autónomas que partían de una situación de más pobreza terminan siendo más ricas. Eso es el principio de ordinalidad. Yo decía esta mañana, la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que conoció del principio de ordinalidad, sí que dice expresamente que ese principio de ordinalidad está implícito en el principio de solidaridad del artículo 138 de la Constitución. O sea, que dice que es un principio constitucional, que en teoría, por tanto, se debería de cumplir. Lo que pasa es que declara la inconstitucionalidad, en este caso, de la regulación catalana, porque dice que una comunidad autónoma no es competente para determinar qué es el principio de ordinalidad, sino que, en todo caso, tendría que ser el Estado. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa en la práctica con el principio de ordinalidad? Pues un problema básico es que
cómo cuantificamos el desequilibrio. Y es que resulta que no hay una metodología única para cuantificar las balanzas fiscales, el desequilibrio. ¿Qué factores tenemos que...? Y los economistas no se ponen de acuerdo en esto. Es decir, cada estudio sobre las balanzas fiscales tiene en consideración diferentes consideraciones. Entonces, claro, no hay una metodología única para determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el principio de ordinalidad. Pero lo cierto es que todos los estudios que han abordado este tema del principio de ordinalidad parece ser, por lo que dicen, que no se cumple en la actualidad ese principio de ordinalidad. No se cumple. Por ejemplo, entre los estudios más recientes que han estudiado este tema, pues está el informe de las comunidades autónomas del año 2016, que pone de manifiesto que se está incumpliendo ese principio de ordinalidad. El informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica del año 2017 y un estudio más reciente, el de La Fuente, que analiza la liquidación de los instrumentos de solidaridad del año 2019, en el que pone de manifiesto efectivamente que después de la aplicación de los fondos de redistribución sí que se está produciendo una alteración en la posición de las comunidades autónomas. Por tanto, no se cumple el principio de ordinalidad. Esto es lo que hay hoy. Ahora, otra cosa es discutir, como esta mañana decíamos, bueno, es que estamos de acuerdo con que se tiene que aplicar el principio de ordinalidad o no se tiene que aplicar el principio de ordinalidad. Eso es otra cosa. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que sí que es un principio constitucional. Que hay una dificultad tremenda a la hora de fijar la metodología para saber cuáles son los criterios que vamos a emplear para decir que una comunidad autónoma ha pasado a la otra, que los economistas no se ponen de acuerdo en eso, pero que parece ser que ese principio de ordinalidad actualmente no se está cumpliendo. Es decir, después de la aplicación de los principios de redistribución en España, sí que se está produciendo una alteración de la posición inicial de las comunidades autónomas. Ahora bien, luego podremos pensar que nos parece bien que haya una alteración de esa posición, que es lo que discutíamos esta mañana. ¿Nos puede parecer bien que haya esa alteración? Bien, eso es otro debate. Pero que parece ser que sí que se produce una alteración de la posición de partida. Ese sería, digamos, el segundo problema que plantean la aplicación de los principios de redistribución. Y el tercero de los problemas, que es el que me parece a mí más grave y es el que más conectado está con la rendición de cuentas, con la transparencia y al final con la democracia, porque no hay democracia si no hay transparencia. Entonces, es la confusión en el sistema del reparto. Lejos de la excepcionalidad y de la claridad que debería existir en la aplicación de este principio, de este instrumento de redistribución y de solidaridad que está previsto en el artículo 158.2 de la Constitución española, actualmente no existe un fondo de compensación interterritorial único, sino que hay 4 fondos que se aplican sucesivamente. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 2 fondos de convergencia, el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación y el Fondo de Suficiencia Global. Se trata de 4 fondos y que se caracterizan por la enorme opacidad y la falta de transparencia. Una falta de transparencia que aparece ya en el origen de los fondos, porque se mezclan fondos estatales con fondos autonómicos. Lo ha dicho y lo ha explicado muy bien Pablo. El fondo más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Bueno, pues este fondo se nutre con una aportación del Estado, pero fundamentalmente se nutre con el 75% de los ingresos autonómicos. Y esto, ojo, cuidado, porque yo esto no lo entiendo. A mí me gustaría que un economista me justificara esto que me parece todo un sinsentido. Es decir, fijaos el funcionamiento de nuestro sistema de financiación, basado durante todos estos años en cada vez ir cediendo más a las comunidades autónomas, más porcentaje de participación en los ingresos del Estado y más capacidad impositiva. En eso se ha basado nuestro sistema de financiación autonómica. En cada vez más porcentaje del IRPF, cada vez más porcentaje de IVA, cada vez más porcentaje en los impuestos cedidos algunos al 100%. Es decir, cada vez más capacidad impositiva a las comunidades autónomas. Y luego resulta que como cierre del sistema se crea un fondo y ese fondo dice
los fondos que ustedes les hemos dado, el 75% van a parar a este fondo estatal. Pero bueno, esto a mí, perdonadme, pero me parece una gran tomadura de pelo. Yo de verdad que me lo expliquen. Yo quiero que me lo expliquen, porque mientras no me lo expliquen y alguien sea capaz de justificarme esto, me parece que todo nuestro sistema de financiación es una gran tomadura de pelo. Es una gran tomadura de pelo para que nadie entienda nada. Porque ¿cómo se puede entender que nuestro sistema, venga, que las comunidades autónomas, fíjate, que, oye, tienen una autonomía tributaria brutal. Oye, fíjate, cada vez tenemos más impuestos cedidos y luego resulta que el 75% de los ingresos que tienen las comunidades autónomas van a pasar a un fondo estatal. Yo de verdad, o sea, es que esto habría que eliminarlo, por Dios. Es que es absolutamente incoherente y eso sí que no existe en ningún Estado federal, de verdad. O sea, lo que no puede ser esta tomadura de pelo. O sea, aumento de ingresos de las comunidades autónomas y luego resulta que el 75% de esos ingresos, de manera que solamente en teoría, o sea, que son ingresos en teoría incondicionados, son ingresos de libre disposición por parte de las comunidades autónomas, el 75% resulta que son condicionados, porque van a ese fondo estatal. Yo de verdad que se me va, yo por lo menos mi lógica no alcanza a quién se le ha ocurrido semejante barbaridad. Pero bueno, ahí estamos. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que no hay nadie que esté diciendo esto. Y yo entonces alucino, porque de hecho, en el informe de expertos de la reforma de la financiación autonómica, dicen que sí, que van a crear un fondo, le llaman de otra manera, el Fondo Básico de Financiación. Y atención, se formaría con la recaudación total de los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales. Entonces, ¿para qué van? ¿Para qué les cedemos eso? Si luego van al fondo estatal, que corresponde a las comunidades autónomas de régimen común, y con un porcentaje de los ingresos normativos de estas por las demás figuras que se integran en la cesta de los ingresos y tributos cedidos. Pero nadie se da cuenta de que esto es una barbaridad, de que es una tomadura de pelo. Alucino. O sea, esto es el informe de expertos de la revisión del modelo de financiación autonómica del año 2017. Lo siento mucho, pero es que a mí es que todo esto me parece, el sistema de financiación, yo si está basado en este tipo de cosas, me parece que está montado para que haya una gran opacidad y que nadie nos podamos entender nada. Y bueno, y entonces, pues bueno, eso es poco compatible con lo que es un sistema democrático. Claro, y bueno, y a eso se suma la falta de transparencia, no solamente a la hora de determinar los criterios, porque claro, como se aplican 4 fondos sucesivos, a uno ya no se aclara de cuál es el criterio que prima. Pero es que luego la oscuridad y la opacidad es total a la hora de cuantificar esas necesidades de gasto. No sabemos cuáles son los criterios que están manejando para cuantificar las necesidades de gasto. Un ejemplo. Resulta que el Fondo de Suficiencia financia competencias singulares de las comunidades autónomas. Entre otras, por ejemplo, las políticas lingüísticas. Las comunidades autónomas que tienen políticas lingüísticas, pues el Fondo de Suficiencia financia ese tipo de políticas específicas y políticas singulares. Bueno, pues, por ejemplo, en el acuerdo de financiación del año 2009, de manera injustificada y no se sabe muy bien por qué, se multiplica por 3,5 la cuantificación de las necesidades de gasto en políticas lingüísticas de estas comunidades autónomas. Pero no se justifica cómo han cuantificado esa necesidad de gasto. O sea, la oscuridad a la hora de la cuantificación es brutal. Y como las comunidades autónomas no están obligadas a utilizar esos fondos para las políticas lingüísticas, sino que pueden hacer lo que les dé la gana, es imposible saber lo que se han gastado, lo que necesitan gastarse, si estaba bien calculado al principio o si está mal calculado luego. O sea, es decir, la opacidad del sistema de distribución, de redistribución y de solidaridad en nuestro Estado autonómico es, desde mi punto de vista, gravísima. Gravísima. Pero bueno, parece ser que todo el mundo está conforme con un sistema que desde mi punto de vista es incompatible con toda descentralización política. Porque si queremos descentralización política, y es la que tenemos, creo que tiene que haber un mínimo de transparencia para que pueda haber rendición de cuentas. Si no hay transparencia, no cabe rendición de cuentas. Y hoy por hoy
es imposible conocer quién está gastando qué y de dónde está sacando los ingresos, fundamentalmente por este problema. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, yo de verdad estoy esperando y estoy deseando encontrarme con algún economista que sea capaz de explicarme cómo es posible esto. Porque mi pregunta entonces es ¿para qué estamos cediendo impuestos a las comunidades autónomas? Si el 75% luego le va al fondo estatal. O sea, es decir, me parece una tomadura de pelo muy grande. Desde mi punto de vista, la solución, bueno, yo creo que el origen está en una interpretación confusa que se ha hecho, no en la Constitución española, yo creo que la Constitución española es impecable respecto a este tema, de la interpretación que se ha hecho de la Constitución española. Y es que, claro, al final el sistema de financiación ha sido elaborado por economistas. Yo lo siento mucho, pero es que, en fin, claro, como estamos viviendo en compartimentos estancos, y se ha hecho una interpretación confusa de la Constitución española porque se ha cogido el artículo 158, no en el párrafo segundo. El párrafo segundo es el que determina un instrumento concreto de redistribución, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, para solucionar los desequilibrios económicos. Pero en el párrafo primero habla de lo que se ha venido a denominar las asignaciones niveladoras, que son una cosa muy diferente de lo que se ha hablado esta mañana, que dice que hay que distinguir. Hombre, claro que hay que distinguir, es que no tienen nada que ver. En el párrafo primero se dice, en los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que haya asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. ¿Qué se ha entendido por esos servicios públicos fundamentales? Fundamentalmente tres: educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, está diciendo la Constitución española que en esos tres tiene que haber un mínimo en todo el territorio español. Claro, ¿aquí qué han interpretado? Que se tenía que crear otro fondo de cierre del sistema, que ha sido el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Y eso es una barbaridad, porque este artículo se tiene que interpretar sistemáticamente junto con el sistema de distribución de competencias. Y el sistema de distribución de competencias, y los constituyentes fueron meridianamente claros en este punto, el Estado es el competente en fijar los servicios públicos fundamentales mínimos en todo el territorio español, en sanidad, en educación y, ha quedado claro a raíz de los últimos 40 años, también en servicios sociales, la ley de la dependencia o la renta mínima de inserción que se ha aprobado recientemente. Es decir, quiero decir, los constituyentes, la Constitución nos dice, el Estado central es el competente para decir cuál es el mínimo común denominador en el estado de bienestar. Y si interpretamos eso, el sistema de distribución de competencias, junto con este precepto, lo que tenemos que interpretar es que cuando el Estado fija cuáles son, por ejemplo, las prestaciones sanitarias que se tienen que dar en todo el Estado, que lo fija, tiene que tener una memoria económica que financie esas prestaciones. Y luego otra cosa es que ese dinero que se fija en los presupuestos generales del Estado se reparta entre los territorios, que ahí vamos a tener el problema constante de los criterios de reparto. Pero una cosa es que está financiado por el Estado y que se gestione ese dinero por las comunidades autónomas, y otra cosa es decir que lo financien las comunidades autónomas. Es que son dos cosas diferentes. O sea, el Estado tiene que financiar con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, desde mi punto de vista, en una interpretación correcta de la Constitución, tiene que financiar los servicios públicos fundamentales en todo el Estado, porque es competente para ello, mediante la memoria económica de la ley y mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y luego se repartirá y las comunidades autónomas gestionarán ese dinero, pero no será dinero de las comunidades autónomas, será dinero del Estado. No sé si me explico. Bueno, y a partir de ahí, una vez fijados los servicios públicos fundamentales y financiados por el Estado los servicios públicos fundamentales, las comunidades autónomas podrán mejorar esos servicios porque tienen legislación de desarrollo y gestión. Ahí es donde podemos discrepar, Pablo y yo, pero es una discrepancia menor. ¿En qué sentido? Que puede hacerse de dos maneras. O sea, desde mi punto de vista, la mejora que corresponde a las comunidades autónomas podría hacerse o bien con impuestos propios, o bien, como dices tú, podría pensarse en un sistema de unión, es decir, a través de transferencias del Estado. Yo creo mejor, pero de todas maneras el margen es mucho menor. Es decir, la nivelación es la que le corresponde al Estado y el Estado es el que tiene que financiar el grueso duro del estado de bienestar. Y luego las posibles mejoras
que se financian por las comunidades autónomas. Y entonces, quiero decirte, ahí puede hacerse por un sistema de unión o por un sistema de separación. Yo soy partidaria del sistema de separación porque creo, o sea, tengo en vena el punto de la responsabilidad fiscal. O sea, al final creo que es fundamental para que sean responsables las comunidades autónomas que tengan sus propios impuestos y sean capaces de decir, pues yo quito este impuesto, pero si quito este impuesto no voy a poder mejorar la sanidad, no voy a poder mejorar la educación. Desde este punto de vista, sí, ahora termino ya estoy terminando. Desde este punto de vista, desde mi punto de vista, sobran todos los fondos que no sea el Fondo de Compensación Interterritorial, y creo que tendría que ser un único fondo donde se estableciera presupuestariamente clarísimamente la cantidad que se asignan, cuáles son los criterios, los límites, en su caso, si se quieren poner o no se quieren poner, y tendría que ser un fondo condicionado. Es decir, que un fondo, si yo le doy a la comunidad autónoma porque estamos viendo que hay este desequilibrio, que lo invierta y así veremos si realmente existe o no ese desequilibrio. Y con esto ya termino con una valoración un poco global del sistema de financiación. Desde mi punto de vista, el gran problema de nuestro Estado autonómico es el sistema de financiación autonómica. Pero el problema no es la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas, según lo que estoy diciendo. Se ha estado diciendo continuamente, es que no tienen suficientes recursos para financiar la educación y la sanidad. Pero es que si las comunidades autónomas no tienen que financiar la educación y sanidad, si competencialmente le corresponde al Estado. Entonces, yo lo que digo es que las comunidades autónomas están financiando lo que no les corresponde, porque el 75% de sus ingresos está yendo a un fondo estatal para financiar algo que le tiene que corresponder al Estado desde el principio, con un fondo estatal directo. Entonces, desde mi punto de vista, si seguimos pensando que las comunidades autónomas son las que tienen que financiar el estado de bienestar, estamos distorsionando el sistema de distribución de competencias que nos dotamos con la Constitución y estamos distorsionando la Constitución. Desde mi punto de vista, es inconstitucional decir que las comunidades autónomas tienen que financiar el estado de bienestar. Y, bueno, yo pienso que el sistema de financiación autonómica es un auténtico laberinto, incomprensible, opaco, y el problema es que no veo que exista una voluntad política para poderlo aclarar. Y ese es el verdadero problema. Por mi parte, nada más.